Hola, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Juan Pablo Ángel Puentes y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del curso Filosofía Política. Hoy vamos a hablar de la primera fase que abordamos en relación a San Agustín, una persona que tenía sus ideas y pensamientos guiados por la teología. Titulamos su investigación, su libro, San Agustín y la política desde la perspectiva cristiana. Entonces, hacemos una pequeña introducción para entender de qué es lo que quiere o cuál es la intención que tiene San Agustín. Nos muestra una forma distinta de entender la política. Para él, el poder no es algo natural ni un fin en sí mismo, sino una necesidad que aparece porque los seres humanos, después del pecado, tienden al desorden. Es decir, que él tenía la creencia de que el pecado es el caos o el desorden, y entonces él intenta como restaurar desde su pensamiento e ideas ese orden. Entonces lo relaciona con la política como el remedio para evitar violencia y mantener la paz. Hablando materialmente o en este plano material, social, físico, ser humano, no llevándolo a un tema más espiritual o metafísico. Es interesante cómo San Agustín no busca el estado de felicidad plena, sino solo una paz temporal que permita al ser humano enfocarse en lo más importante, en la salvación y la ciudad de Dios. Ahí entramos en un tema más profundo de creencia sobrenatural, metafísico, de que intentar alcanzar nuestra alma al plano o la ciudad de Dios. Entonces, la visión de él, que la visión de su política, aunque necesaria, siempre tiene límites y debe estar guiada por valores más grandes como la justicia. No solamente tenemos que basarnos en la creencia, que es muy importante para San Agustín, pero también tenemos que llevarlo a enfoques físicos, carnales, humanos y con el sentido de la justicia. Entonces, San Agustín y la política desde la visión cristiana. ¿Qué visión? ¿Cómo San Agustín ve la política sobre una visión cristiana? Primero tenemos, la política no es un fin en sí misma, sino un remedio al desorden humano tras el pecado original. Entonces, la política como tal no es como la culminación o la solución permanente, sino es un remedio temporal hasta que se controle el desorden humano del pecado original. El segundo, el poder surge por necesidad, no por contrato social. El poder es algo necesario en una sociedad, pero no estamos hablando del poder de que puedo hacer, sino el poder de controlar o regular, mejor dicho, a la sociedad. También, donde no hay justicia, los reinos son más que bandas de ladrones. Ahí está lo anterior que dije, si no tiene un poder o un control social, como acabas de decirlo, solo son reinos llenos de bandidos y de ladrones. Ahora, él comienza a hablar sobre dos ciudades. La ciudad de Dios, comunidad guiada por el amor de Dios, que es algo trascendental espiritual o metafísico. Y luego está la ciudad terrena, hombres movidos por la ambición y el poder, que estamos en este momento en el plano físico, material. Él también conoce algo que se llama la política instrumental, que asegura paz temporal, pero la verdadera meta es la salvación. Entonces él considera que la política es necesaria en este plano, pero que al final de cuentas no te va a servir cuando lleguemos arriba el tema de salvación, o en el otro reino. Ahora, el origen del poder político según San Agustín. Para él, el poder político no nace de un contrato social, ni de un acuerdo voluntario entre los hombres. Para San Agustín, su origen está en el pecado original, que dejó al ser humano inclinado al egoísmo, la violencia y el desorden. Aquí está haciendo énfasis, pues Adán y Eva en el pecado original, donde desobedecieron a Dios comiéndose el fruto prohibido. Y por último, la autoridad surge entonces como un remedio necesario para contener esas pasiones y mantener la convivencia. Entonces, la autoridad en este reino es necesaria para que nos regule, nos controle de esas necesidades que por naturaleza el ser humano tiene por el pecado original. Justicia y política según el concepto de San Agustín. La justicia es el criterio que da valor y legitimidad a la política. Siguiente. Un Estado sin justicia no es un verdadero Estado, sino solo un grupo de personas dominado por interés propio.
Y para Agustín, la política no puede separarse de los valores superiores, porque la justicia proviene de Dios. Es decir, que este plano puede tener sus valores, sus principios y sus ideas, pero que a la hora de la verdad los planes más importantes son los de Dios y los que no se pueden reemplazar o quitar valor, sino que es lo más valioso que tiene y lo único que en verdad es justo. Ahora, su frase clave, célebre: donde no hay justicia, las asociaciones de hombres no son más que bandas de ladrones. Eso nos hace una referencia a este plano material. Porque solo el hombre, plano físico en el que encontramos, son capaces de llegar a ese punto de egoísmo, extorsión, violencia, injusticia, ambición, entre otras cosas. En cambio, en el reino espiritual no se encuentra. Las dos ciudades y el papel de la iglesia. Como ya mencionamos, San Agustín menciona la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Primero, la primera es la comunidad de los fieles. Perdón, San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. La primera es la comunidad de los fieles, la ciudad de Dios, unida por el amor a Dios y orientada hacia la salvación eterna. Aquellos que siguen la justicia de Dios, el ejemplo de Dios, y intentan serles fiel a ellos, o sea, obediencia a su nombre, a su palabra, como está escrito en la Biblia. Es lo que se hace San Agustín. La segunda representa a los hombres movidos por el egoísmo, la ambición y la búsqueda del poder, lo que hemos venido hablando, este plano físico material donde nos deleitamos con los bienes materiales. Estas dos ciudades no son lugares físicos, sino forma de vida que conviven en la historia. Esta parte de que no son lugares físicos, esto afecta a la ciudad de Dios. Yo sé que está haciendo un intento de énfasis de que la ciudad terrenal es como algo que se encuentra dentro de nosotros, de cada ser humano, y que se manifiesta a este plano físico, pero a la hora de la verdad, si nos ponemos a meditar un poco, este plano físico se ajusta perfectamente a eso. Si no fuera por la regulación y la justicia que se tiene hoy actualmente en la sociedad, eso sería totalmente descontrolado, como lo dice San Agustín. Pero en este caso son formas físicas. Los cristianos participan en ambas. Obedecen al Estado, pero su verdadera meta es pertenecer a la ciudad celestial. La iglesia tiene un papel esencial en este orden. No gobierna. La iglesia no puede gobernar directamente, pero recuerda al poder político que su misión es buscar el bien y la justicia. La iglesia no puede gobernar, solo puede regular y exhortar a la política, al Estado, lo que se tiene que decir sin perder sus valores. Es como una teoría de ética y valor, la iglesia, que tiene que infundirle al Estado. Según Agustín, la iglesia representa la voz moral y espiritual frente al Estado, evitando que el poder se convierta en pura dominación. Aunque de cierta forma también la iglesia necesita control, porque independientemente son guiadas por hombres que no conocemos ni entendemos, que también pasen a ese lado oscuro, porque San Agustín ya lo dijo, esto existe en todos los hombres. Conclusión: el pensamiento político de San Agustín nos muestra que la política no es un fin último, sino un medio limitado para mantener la paz en una humanidad herida por el pecado original de Adán y Eva, y pecados venideros que se desencadenan a través de eso, o pecados como los 7 pecados capitales: lujuria, gula, etc. Entonces, el poder político surge como una necesidad natural, social, física, y su valor depende de la justicia que para él proviene de Dios. ¿Podríamos decir que la justicia material proviene de Dios? No. Nos basamos en una justicia. Según San Agustín, quiere basarse en una justicia de Dios, pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo intentamos dar nosotros. La justicia de Dios solo se hace en la ciudad de Dios. Un Estado injusto no merece tal nombre, que se convierte en simple dominación. La segunda, la distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena refleja que los cristianos viven en ambas dimensiones, obedecen al orden político, pero su verdadera meta es la salvación. Ahora, aclaro una cosa: estamos en el tema físico, en el terrenal, y la ciudad de Dios solo llegamos cuando logramos trascender, que en ese sentido supuestamente nos basaríamos que nuestro cuerpo muere y el alma asciende a esa ciudad, tiene acceso a esa ciudad. Siguiente. De tal modo que San Agustín sentó las bases de la filosofía política medieval y dejó una enseñanza que sigue vigente. La política sin justicia y sin valores superiores se vacía de
se vacía de sentido y pierde su legitimidad. A esto no nos basamos en que San Agustín sea una persona creyente irracional, sino que está basando su justicia a algo puramente perfecto y justo. Entonces su método de justicia es un boom a la filosofía política medieval. Cimentó bases sólidas para basarse y formar lo que hoy en día conocemos como justicia. No tan al grado de Dios, pero sí al mejor grado del ser humano. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan buen día.